Hoy es el día de victoria, hoy es el día de bendición. Bendecimos tu vida en gran manera en esta mañana y queremos que con estas adoraciones ya tu corazón esté listo para recibir. Hoy quiero hablar de un tema que me apasiona fuertemente y es la dependencia del Padre. Y quiero invitarnos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 6, 25 al 27. Quiero hablar del cuidado de Dios en nuestras vidas. Dice así Mateo 6, 25 al 27. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granos, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La bendición de Dios está sobre su pueblo y su cuidado. Si hay algo que se pone de manifiesto cuando estamos en temporadas de turbulencia como la que estamos viviendo, es nuestra dependencia de Dios. Es nuestra capacidad de decir, Dios, tú tienes el control. Y aunque sabemos que el afán y la ansiedad están todo el tiempo al acecho para arruinar nuestras vidas, Dios te dice hoy, descansa en mí. Parte de la victoria y el crecimiento en la vida cristiana es entender el amor del Padre. Es entender que dependemos de Dios a cada momento. Él nos ama por amor de Cristo. En el pasaje que acabamos de leer, el Señor Jesús estaba interesado en hacerle saber a sus discípulos y máxime a los fariseos que depender de Dios producirá mejores resultados que depender de tus fuerzas para conseguir las cosas materiales de este mundo. En otras palabras, usted debe entender que encargarse de lo que tú puedes es importante, pero dejar a Dios que se encargue de lo que nosotros no podemos, de nuestras necesidades que están más allá del dominio humano, que muchas veces no podemos entender, pero Dios siempre tiene el control. Y para explicar mucho mejor el concepto que Jesús usa, Él aplica algunas ilustraciones que demuestran su punto. Y es que cuando usted mira la sabiduría de Cristo, que es tremendo, mira cómo Él habla de los lirios del valle, de los pájaros, y Él viene a una conclusión y dice, ¿cuánto más no cuidará de nosotros? No tiene que afanarte tanto, no tiene que pensar qué va a resolver mañana, dice el Señor, descansa en mí. ¿Qué es lo que te está quitando el sueño en este día? Si lo que Jesús está diciendo en este pasaje entra hoy a tu espíritu, a tu mente, entonces tú podrás tener paz y aprender a confiar en Dios en medio de momentos difíciles. Haga lo que controles y lo demás déjalo en las manos del Señor. Recientemente leí un informe donde el Departamento de Prevención de Enfermedades dice que el 30% ha subido un 30% la tasa de suicidios en los últimos 20 años. Y se dice que en los últimos 5 años todavía ha subido más. ¿A qué se debe? La pregunta es, ¿por qué la gente se suicida? ¿Por qué la mayoría de estas personas, si tienen lo que supuestamente todos necesitamos en el mundo, amor, dinero, placer, fama, qué significa tenerlo todo? ¿De qué dependían estas personas? Tenga cuidado cuando usted dice, yo solo seré feliz o no tendré ningún tipo de dificultad cuando tenga $1 millón. No se equivoque, hermano. El dinero no va a resolver los problemas que hay adentro. Pero depender de Dios no es una opción. Es una necesidad innata de los seres humanos creados por Dios, ya que la dependencia se desarrolla en una relación. Y es en ese caso donde el Creador espera que su creación dependa de Él. Dios está en todo momento. Él quiere que nosotros dependemos de Él. Madurez cristiana no es solamente conocer la Biblia, orar.
Hay que aprender a depender de Dios. Eso te hace un creyente maduro. Cuando Dios crea el mundo, lo hizo dependiente de Él. De manera que en Él mismo que se sostiene su creación también responda. Entonces, cuando el pecado entró a la humanidad, distorsionó la relación de lo creado con su creador. Y entonces nosotros procedimos a convertirnos en independientes, siendo eso la peor desgracia que nos pudo haber pasado. La independencia de Dios es funesta. La independencia de Dios trae muchos problemas a la vida de la persona y a su eternidad. El psicólogo clínico canadiense Jordan Peterson, él defiende mucho el hecho de que las circunstancias que vive un ser humano son el resultado de sus decisiones. Lo que pudiera ser cierto en un sentido, aunque en el sentido más amplio no siempre es así. Ya que las palabras de Jesús en este pasaje nos enseñan que muchas veces las cosas no dependen de nuestras acciones, sino de la bondad y la voluntad de Dios. Hay muchas cosas en tu vida que no importa tu capacidad financiera, tu capacidad de sabiduría o de conocimiento, tu coeficiente intelectual, tú no la vas a poder controlar, solo Dios. Quiero que observe esto. Y es que dentro de las etapas que nosotros vivimos como seres humanos, hay dos categorías poderosas que pueden ayudar a interpretar mejor mi punto. Y esas rigen todas las demás. Y es que cuando hablamos de un hijo de Dios y cuando hablamos de los que no son hijos de Dios, aún así usted lo puede ver más amplio. Cuando somos dependientes, o sea, hay una categoría de niño. Cuando tú eres dependiente, el niño depende de sus padres y el padre le da identidad al niño. Pero también hay una segunda categoría que es cuando somos independientes. Es la categoría de adultos. ¿Quién te hace comer un brócoli? Cuando tú no quieres, cuando tú eres adulto, nadie. Pero cuando tú eres pequeño, solo anda, pero te lo tienes que comer porque no hay más nada. Pero qué lindo el bien que te hace ese brócoli, porque tú eres dependiente de tu padre que te ama. Muchos de nosotros, después de haber conocido la vida como adultos, pudiésemos desear volver a ser niños. Dígame si no está de acuerdo conmigo. Porque la dependencia de nuestros padres hacía la vida más sencilla que cuando dejamos de depender de ellos. Oh, cuánto yo quisiera que mi padre esté vivo de nuevo para que me mantenga y me dé todo lo que yo pueda tener de parte de Él. No obstante, para Dios es tan importante que siempre tengamos ese sentimiento de dependencia como un niño, al punto que dice la palabra que la única forma de heredar el reino de los cielos, ¿sabe cómo es? Es siendo como un niño. ¿Y qué hacen los niños? Dependen de su Padre Dios. Hoy yo quiero animarte a que tu fe crezca, a que los momentos oscuros que estamos viviendo no te tumben la realidad de que tu Padre te ama, Él está contigo y no te dejará. Sin embargo, la Biblia registra 3 elementos que cuando no son utilizados de manera correcta, bajo los límites que han sido puestos por Dios, esto bloquea nuestra dependencia de Dios. ¿Y sabe cuáles son esos 3 elementos? El primero es el conocimiento. La palabra de Dios nos enseña que esa fue la oferta que convirtió a Adán y Eva en independientes de Dios. Mira lo que le dijo, Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El conocimiento, la lógica, tratar de entender todas las cosas bloquea la dependencia de Dios. Cuando nos convertimos en muy calculadores para saber si Dios es fiel, si Dios lo va a hacer, eso va a bloquear nuestra fe. Debemos mantenernos humildes. ¿Por qué? Porque el conocimiento, ¿qué hace? Tapa nuestra dependencia, la cierra y comienza usted a depender, embota tu mente y usted comienza a depender de usted sabiendo que Dios está ahí, pero Dios es la última alternativa.
El Señor no quiere ser la última alternativa, Él quiere ser la primera. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente. Mira lo que dice Proverbios 3:7. Este texto es muy conocido. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Temer a Jehová es depender de Jehová. Temer a Jehová es saber que lo que Él dice es mejor que lo que nosotros pensamos. Porque nuestros pensamientos nunca son como sus pensamientos. Pero hay una segunda cosa que tú tienes que tener cuidado cuando la usas, y es el poder. Dios te va a dar un nivel de poder aquí en la tierra. Tenga cuidado porque Él te va a probar con eso. Mira lo que pasó con Nabucodonosor. Busque Daniel capítulo 4, 30 y 31 y lo podrás ver ahí con nosotros en la pantalla. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Dios da poder, Dios da posiciones, pero nunca podemos pensar que eso es más grande que la dependencia de Dios. El poder no es malo, pero cuando lo usamos fuera de los propósitos de Dios, crea independencia hasta llevarte a la miseria. Y esto fue lo que ocurrió con Nabucodonosor. Se creyó que podía controlarlo todo y esa fue su mayor desgracia. Si usted y yo notamos, tenemos episodios negros en nuestras vidas, en donde han venido porque hemos puesto la dependencia en Dios en un segundo nivel. Pero hoy podemos hacer lo que hizo Nabucodonosor. Él cuando reconoció, mira lo que dice la palabra en el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que son soberbios. La soberbia y la dependencia de Dios van por caminos muy diferentes. Y la tercera cosa que tú tienes que tener mucho cuidado: conocimiento, poder, dinero. Deuteronomio 8, 16 y 17 dice así: Jehová en el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. El Padre hoy le está recordando a cada uno de los que estamos compartiendo esta palabra: tenga cuidado con lo que Dios te permite llegar a tu mano. Úselo de bendición, porque Él está probando en todo tiempo nuestra generosidad. Él está probando nuestra dependencia. Dios va a probar todo el tiempo tu dependencia del dinero. Esta es la razón por la que Dios no quiere que nos apeguemos a las cosas materiales, porque trae avaricia y vanagloria. Dígame si usted y yo no hemos sentido que tenemos cierto poder cuando tenemos un poco de dinero en el banco. Porque la raíz de todo lo mal es el amor al dinero, no el dinero, el amor. La dependencia que Dios espera que nosotros, no es simplemente algo relacionado con lo que Él puede proveer para nuestras necesidades. Más bien tiene que ver con la rendición de nuestra voluntad. Lo que tú hagas, Señor. Esa es la verdadera codependencia constante con nuestro Creador. Tenemos que aprender a orar: Señor, yo quiero este carro, pero si no es tu voluntad, no me lo dé. Señor, yo quiero esta casa, pero si no es tu voluntad, no me la dé. Señor, yo quiero un novio, una novia, pero en tu tiempo, si no es tu voluntad, no. Primera de Juan 5:19 dice así: y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El maligno trastoca todas las cosas y eso nos hace perder nuestra dependencia en Dios. Los que somos hijos de Dios dependemos de Dios y nada más. Usted y yo no nos hemos enfermado porque hemos tenido guante o mascarilla. Porque mucha gente con eso se ha enfermado. Hay algunos que hasta andan bebiendo Lysol y cosas de esas.
¿Por qué? Porque creen que de eso dependen. No, nosotros dependemos de Dios. Y si Él permite que nos enfermamos, Él se va a glorificar ahí. Pero nosotros tenemos que cuidarnos, pero depender de Dios. Porque lo que Dios espera de nosotros tiene que ver con el entendimiento de que Él es un Dios alto y nosotros estamos bajos. Dios quiere que nosotros entendamos que sus caminos no son nuestros caminos. Cuando nosotros dependemos de Dios, nosotros sabemos que Él tiene un camino más excelente para nosotros, para nuestros hijos, para nuestro futuro. Hay que recordarles que Él es perfecto y nosotros somos imperfectos. De que Él es omnipotente y nosotros somos codependientes. Nosotros somos codependientes, hasta de un animal somos codependientes, hasta de una mascota que tú tienes. Pero la verdadera codependencia es la del Padre, esa es la que Él quiere. Hay que saber de que Él es capaz en nosotros que somos incapaces. Depender en Dios es una actitud ciega, mi hermano, mi hermana que me escucha hoy. Dios quiere que tú aprendas a caminar en fe y no preocuparte por mañana. Así como los hijos no tienen preocupación de ningún bien, Dios espera que dependamos de Él como el Padre que Él es para nosotros. Dios es un Padre excelente. La semana pasada hablábamos de nosotros los padres que somos imperfectos, pero hoy estamos hablando de un Padre que es perfecto. Él conoce el corazón, Él bendice conforme al futuro, a la generación. En la Biblia vemos que a través de los mandamientos, la ley, los profetas y ahora por medio de la gracia, Dios quiere y demanda nuestra dependencia de Él. ¿Sabe por qué? Por una sola razón, porque nos ama. Es por amor a Jesucristo que Él está determinado a amarnos. Dios se ha determinado a amarnos. Desde los inicios, nosotros podemos encontrar hombres y que se decidieron ser independientes de Dios, aun cuando Él les había enseñado y dado muestra de que dependerían de Él. Comenzando con el pueblo de Israel cuando comenzó a pedir rey. El rey Saúl fue llamado por Dios, pero él rechazó la subordinación. Cuando tú rechazas la subordinación a Dios, viene fracaso, viene miseria, porque tú estás diciendo, mi camino es mejor que el tuyo, Señor. Sansón fue llamado por Dios como un tipo de libertador para el pueblo, pero él despreció la sumisión. Dios tuvo misericordia de él, pero él quería llevarlo a un propósito mayor. Pero no se sometió. Salomón fue llamado por Dios, pero se rebeló al dominio del Señor. Y aunque fue privilegiado con construir el templo, esa mancha quedó en su historia. Ezequías fue bendecido por Dios, más años de vida, pero él se rebeló al favor de Dios. Y luego que Dios lo bendijo, también negó a Dios, se alejó de él. Yo quiero que tú entiendas que tu bendición está amarrada a tu dependencia de Dios. Pero así como hubieron hombres que se negaron a esa dependencia, también hubieron hombres que le dijeron a Dios, heme aquí, envíame a mí, yo quiero depender de ti, Padre. Noé dependió de Dios y trajo salvación a su generación. Cuando un hombre y una mujer dependen de Dios, van a trastocar su generación. Enoc dependió de Dios y no vio muerte en la tierra, porque el que depende de Dios, Dios lo sostiene, Dios lo dirige. Daniel dependió de Dios y sus enemigos no prevalecieron ante él, porque el que depende de Dios, Dios siempre lo saca adelante. Mardoqueo, vemos la historia en Esther. Él dependió de Dios y trajo salvación al pueblo de Israel. ¿En qué tú estás dependiendo para dirigir a tu familia? ¿En qué estás dependiendo para dirigir tu futuro? Tiene que ser en Dios. No dependa en ningún hombre ni en una mujer. Dependa de Dios. En este día hay una palabra específica de parte de Dios para tu vida, recordándote que a Él le agrada que seamos dependientes de Él, de sus planes y de todo lo que ha preparado para nosotros. Hay cosas hermosas que el Padre ha creado para nosotros, pero solo llegan por la dependencia que tengamos a Él. Más del 90%, si no todas las promesas en la Biblia son condicionales. Y el favor del Padre tiene que ver aquí.
No obstante, de la misma manera que existen instrumentos que el enemigo usa para alejarnos de Dios y hacernos creer que nuestra independencia es mejor que depender de Dios, es importante saber que Dios nos ha dejado su provisión para que podamos vencer en este mundo. Y esa provisión es el Espíritu Santo. Tú tienes que decirle al Espíritu Santo: enséñame a depender de Dios. Dame fuerza, guíame. Permítame entonces mostrarle 4 llaves que garantizan tu dependencia de Dios. 4 llaves que garantizan tu dependencia de Dios el Padre. Si tú al día de hoy tu dependencia no ha crecido, o tú al día de hoy esa dependencia tú no la ves fuerte, comience con esto. Lo primero es, tu primera llave, el conocimiento de Jesucristo. El conocimiento de Jesucristo. Lo más que tú conoces a Jesús, lo más que tú creces en tu dependencia con el Padre. Porque Él fue el máximo ejemplo de dependencia. Pero hay un conocimiento que tiene que ver, y lo vemos en 1 de Juan 5:20. Y dice así: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios y verdadero, y es la vida eterna. Lo más que tú conoces a Jesús. Por eso es que el cristianismo no tiene raíz, no tiene forma si Jesús no está en el centro. Porque Él es la imagen del Dios invisible. La venida del Hijo de Dios ha concedido a los creyentes ese entendimiento de que nosotros podemos conocer mejor a Dios a través de Él. Que Cristo haya venido, eso nos ha capacitado para entender esto y para permanecer en Él. Pero para permanecer en Dios hay que permanecer en su Hijo Jesucristo. Jesucristo mismo es el verdadero Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Juan dice que en el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de Cristo. Depender del Padre es tener comunión con Jesús, porque la palabra declara que Él es lo único, verdadero y eterno. Todo lo demás es falso y temporal. Si usted tiene su mirada puesta en sus ahorros, en su 501(k), whatever, yo no sé en qué, tenga cuidado, póngala en Cristo. Él te va a llevar al conocimiento del Padre y te dará paz. La segunda llave, estoy hablando de la vida de fe. El creyente vive por fe. La Biblia es un libro sobrenatural en todas sus dimensiones. Mira lo que dice Hebreos 11:1 en la versión lenguaje actual. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir, oiga bien, lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Eso es la confianza en Dios. Eso es la fe. Tú estás pidiendo a Dios, pero tú sabes que aunque no te dé lo que tú estás pidiendo, Él tiene algo mejor, porque eso es la fe. Yo descanso. Dice la Biblia que los israelitas veían la bendición de lejos y la saludaban. Si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más no va a cuidar de ti? No te afanes, mi hermano y mi hermana. Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuáles son las cosas que mi Dios te ha prometido hoy? Que tú tienes que abrirte, que tu fe debe crecer. Pero hay una tercera llave. Hay que tener una mentalidad de amor. La dependencia del Padre es un binomio. Es un conjunto de cosas. Amor, fe, binomio. Pero se agregan otras cosas que tienen que ver en la forma que nosotros respondemos en ese amor. Dice Juan 13, 34 y 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo les he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Dice el 35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos.
No se quede en el punto de ser cristiano, porque cualquiera puede redefinir o definir, incluyéndome a mí y a usted, lo que es un cristiano. Por eso usted oye gente que todo el mundo dice, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Cualquiera puede ser cristiano. Pero, no todos son discípulos. Los 11 discípulos sobrevivirían en ausencia de Dios, obedeciendo el ejemplo de amor que Jesús dio. El nuevo mandamiento aquí expresado es un amor especial para otros creyentes, basado en el amor sacrificial de Jesús, como yo os he mandado y he amado. Así debemos amarnos los unos a los otros. Mucha gente no sabe depender de Dios porque no ha roto la barrera del amor. Todavía sigue pensando en usted más. Tiene que comenzar a pensar menos de usted y más en los demás. ¿Qué es lo que le falta a fulano? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? El amor y el apoyo de los cristianos unos a otros es lo que va a permitir que sobrevivan en un mundo hostil como el que estamos viviendo. Como Jesús fue la encarnación de ese amor, así ahora cada discípulo, como usted y yo, debemos encarnar el amor de Cristo. Ese amor es una señal para el mundo, así como para todo creyente. ¿Cómo está creciendo en tu nivel de amor para con Dios? Tu dependencia está atado a tu amor a Dios. Lo más que tú lo amas, lo más que tú aprendes a depender de Él. Pero lo más que se manifiesta el amor, lo más que tú maduras en esa dependencia. Depender de Dios implica que estamos comprometidos con amar a los demás, así como el Padre nos amó. ¿Y cómo te ama el Padre? Aunque tú, dice la Biblia, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si tú vas a amar a una persona porque hace todo lo que tú quieres, tú no estás siendo como el discípulo. Porque lo que nos enseñó Cristo es ama a tus enemigos. Necesitamos entender eso. Y la cuarta llave y última es que tú debes hacer una relación de impacto con el Espíritu Santo. ¿Por qué hablar tanto del Espíritu Santo? Esa no es la pregunta. ¿Por qué no hablar de Él? Porque Él es el que envió el Padre y el Hijo para representarlos aquí en la tierra. Dice la Biblia que Él no habla por su propia cuenta. Él habla lo que se le dice. Pero cuando nosotros no tenemos relación con Él, no aprendemos a depender del Padre. ¿Qué tanto tú le dices al Espíritu Santo? Dirígeme, enséñame que lo que yo estoy haciendo está dentro de la voluntad del Padre y no la mía. Depender del Padre implica una relación de rendición de cuentas con el Espíritu Santo, y eso nos hace dependientes de Dios. ¿Qué tú estás persiguiendo en la vida, hermano, hermana? ¿Qué es lo que tú andas tratando de lograr con tu propia fuerza? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero encomendar a Jehová el camino tiene que ver con la dependencia y la rendición a Jehová y su palabra. Mira lo que dice aquí Juan 16:13, y con este versículo yo termino. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber lo que habrá de venir. Solo con dependencia del Espíritu Santo podemos saber lo que habrá de venir. Obviamente este pasaje le estaba hablando a los discípulos de cómo iba a ser el panorama de la formación del ministerio y todo esto en el primer siglo. Pero en ninguna manera se queda ahí. Son verdades cardinales de la palabra, de que el Espíritu Santo revela la mente de Dios a través de su palabra y a través de nosotros con el Padre en oración y en sumisión. Hoy yo quiero terminar haciendo un llamado para que tú hoy rompa la inercia y deje la preocupación. Tú no puedes controlar tu corazón, tú no puedes controlar tus órganos. Esos solo están adentro de ti, en donde solo el Creador dispone de ellos. La dependencia de Dios. No crea que a mí no me ha venido el temor. Oh, si te da el virus te va a morir.
Oh, si te va el virus a tus hijos se va a morir. Si llega a tu casa se acabó todo. El diablo va a venir con ese pensamiento de tensión y tú dígale, yo dependo de mi Padre. Yo voy a hacer lo que yo puedo, mi Padre hace el resto. Pero hoy tienes que romper con esa tensión y esa ansiedad y ese afán que te está quitando la vida, te está quitando el propósito, te está quitando el enfoque. Dios quiere que tú vivas una vida más excelente dependiendo del Padre. Y hoy yo quiero que tú sepas que Dios va a hacer mayores cosas cuando aprendamos a depender de Él y descansemos en su palabra. Quiero orar contigo en este momento. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres real. Hoy venimos delante de ti porque queremos aprender a depender de ti, Padre Celestial. Úsanos, perdónanos porque no hemos dependido de ti como debemos. Y te pedimos que tu gloria y tu poder se manifiesten a nuestro favor y nosotros podamos creer en dependencia de ti. Es en el nombre de Jesús poderoso que te lo pedimos. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, prepárate a vivir en dependencia de Dios a partir de este momento. Rompa toda preocupación, cualquier pensamiento, niégalo, no le haga caso, dependa de Dios y de su palabra. Si tú hoy no le has entregado tu vida a Cristo, este es el momento de decirle, yo acepto a ese Padre. Hoy el Señor te está hablando. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y le pido al Padre Celestial que me perdone. Y yo confieso con mis labios que Jesús es el Señor y es el único que me puede llevar al Padre. Gracias, Padre Celestial, por recibirme en tu familia en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, este es el primer paso para entrar en una vida de dependencia ante Dios y disfrutar de su amor y de todo lo que Él tiene para ti y tu familia. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en una semana más de victoria. Amén y amén.